Bueno, arrancamos ahora sí con las clases. Bueno, para este primer punto, como les decía, vamos a trabajar con la definición de taxonomía y los distintos enfoques teóricos. Para eso elegí solamente estos tres textos, porque me parece que son bastante ilustrativos. El primero es del año 1940, fíjense, es el que definió de Fremont, que es quien definió la taxonomía, ¿no? Para la paleontología, como pueden ver con el nombre de este trabajo. El segundo, que es el de Marian, de 1995, Curtis Marian, que es un zooarqueólogo y tafónomo que ha hecho trabajos muy relevantes y muy interesantes, es muy rico, sumamente rico toda la teoría que tiene y las explicaciones que tienen sobre los enfoques de la tafonomía. Y el último trabajo, que es de Borrero, que es bastante viejo también, pero no es poco actual, digamos, es sobre tafonomía regional, que es un enfoque que tenemos dentro de la tafonomía. Y les puse este, el año 88, hay dos o tres trabajos más nuevos, pero están en inglés, y este, aunque es bastante viejito, tiene los conceptos básicos de la taxonomía regional, que es lo que quiero que aprendan, y bueno, un poco como para facilitarles un poco la lectura y que tengan aunque sea uno en español, porque los trabajos nuevos de Borrero tienen como la explicación de algún caso, pero los conceptos principales están acá y con eso me quedo conforme. Con que aprendan esto me quedo conforme. Así que bueno, bueno, ¿qué podemos decir de la taxonomía y del registro arqueológico? Cosas que ya saben a esta altura de la carrera, es que el registro arqueológico es estático, que se ve modificado por una serie de cosas, de procesos pre y post depositacionales que hacen que lo que llega a nuestras manos no sea exactamente lo que se depositó producto de la conducta humana, ¿no? Hay procesos culturales y naturales que generan modificaciones del registro arqueológico y algo que se llamó en algún momento proceso de formación de sitios con Michael Schiffer, y en eso entra en juego la taxonomía, que como bien dije al principio, viene de la paleontología, pero que es adaptada por los arqueólogos y modificada en cierto sentido, pero de allí es de donde viene. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la taxonomía concretamente? La taxonomía es el estudio de los procesos que ocurren en los restos faunísticos en el pasaje de la biosfera a la litosfera. Es la ciencia de las leyes del enterramiento. Fíjense, disculpen que los mareé un poquito. Esta es la publicación que tienen ustedes donde está la definición. No es de los restos faunísticos, sino de todos los organismos, ¿no? Y Efremov la define como la ciencia de las leyes del enterramiento. Para esta época no importaba todavía los procesos de formación del registro paleontológico y Efremov viene con esta idea novedosa que la define tafonomía, que significa leyes de enterramiento. ¿Sí? Tafos, enterramiento, y leyes, nomos significa leyes, y bueno, de ahí viene la palabra. A ver, para que se den un poco una idea de qué es lo que le interesa a la tafonomía. En este gráfico me parece excelente porque grafica muy bien. Miren, esta es la biosfera, donde ocurre todo lo que ocurre en la biosfera entre organismos vivos, ¿no es cierto? Una vez que un organismo muere, ¿sí? Queda depositado en un lugar, pero en el contexto desde que vive hasta que muere hay una pérdida, digamos, de información que queda en este filtrito de acá. Estos son como dibujos de filtritos, son pequeños filtros. Entonces, entre una cosa y otra, digamos, están los restos orgánicos, ¿no? Que, bueno, luego pueden ser enterrados y luego pueden ser reexpuestos, como dice acá. Y en ese pasaje de que están enterrados a que son reexpuestos, hay otro filtro de información que hace que se pierda la información de la vida de biótica original, que es lo que quieren saber los paleontólogos en el caso de la taxonomía aplicada a la paleontología. En el caso de la arqueología queremos ver cómo eran las actividades humanas del pasado. Luego todo eso, digamos, pasa, después de muchos procesos y muchos años, pasa a la litosfera y luego se fosiliza y es recuperado, recuperado y estudiado, que dice Paleobiological Samples, son las muestras con las que trabajamos nosotros, ¿no es cierto?
Bueno, esta es una manera de graficar todos los procesos que le ocurren a las cosas. Vamos a ver un poquito más. Entonces, la tafonomía en arqueología es el estudio de los procesos que ocurren a los organismos, que también existe la tafonomía lítica, o sea, también existe la tafonomía hacia cosas inorgánicas. Entonces, lo que le ocurre a los organismos desde que mueren hasta que son recuperados y estudiados. En el caso de algo inorgánico es desde que es descartado hasta que es recuperado y estudiado por el arqueólogo, liticólogo en este caso. El objetivo de la tafonomía es comprender los procesos y agentes que intervinieron en la formación del registro arqueológico. Y aquí hay un punto interesante de inflexión, que antes, originalmente, la tafonomía aplicada a la arqueología se la utilizaba como para separar aquellas actividades antrópicas de las no antrópicas. Entonces, la idea era que estudiáramos tafonómicamente un conjunto para poder distinguir qué cosas eran culturales y qué cosas eran naturales. Si bien ese es uno de los objetivos que continúa vigente, porque nos interesa saber qué cosas son producto de una actividad o de la otra, pero ahora, de la perspectiva de la tafonomía, es que lo no antrópico, o sea, no solo la actividad humana nos interesa, sino también todo lo demás que podemos observar en un resto faunístico, porque nos aporta información paleoecológica, información paleoambiental y de todos los procesos que ocurrieron en ese lugar. Ya vamos a ver por qué. Entonces, acá estarían como las dos perspectivas con sus representantes como más marcados. Esto no quiere decir que Lyman tenga solamente esta forma de ver y Gifford González tenga esta otra visión que ven más abajo. Pero, de alguna manera, en los inicios de la aplicación de la tafonomía, la arqueología, estamos hablando de los años 80, más o menos, y un poquito antes también, Lyman tenía una postura más de que el objetivo de la tafonomía era remover las huellas tafonómicas del registro fósil, como dice acá, de manera por obtener una buena resolución de la comunidad biótica del pasado. Ahora, ¿para qué? Para reconstruir la historia tafonómica y entender todo lo que ocurrió en el pasado, o sea, el transcurso desde que murió hasta que lo recuperamos, y eso nos aportará información paleoecológica también. Ahora, Diane Gifford González y otros investigadores también piensan, o pensaron y propusieron, también ya en la década de los 80, o sea, hace bastante tiempo atrás, que tratar de remover la huella tafonómica o el sesgo tafonómico no es posible, o sea, no tiene sentido, es metodológicamente imposible y es improductivo, porque no tiene sentido que busquemos remover algo y tratar de volver a un pasado, a un estado pasado, que es imposible y no tiene sentido, sino más bien saquémosle provecho y planteémonos la tafonomía desde otro punto de vista. Fíjense, acá de manera esquemática, este está en el libro de Lyman, que yo se los mostré el otro día, y bueno, no tengo una copia digitalizada, pero es un gráfico del 1981 de Richard Meadow. Hay varios gráficos que representan esta idea, que es bien distinta al primer gráfico que yo les mostré, en donde tenemos acá el potencial de huesos acumulados y acá en la muestra publicada, ¿no? Acá los huesos recuperados y en el medio, como esta visión hace como que se va perdiendo información y tenemos cada vez menos información, algo como más pequeño. En cambio, desde una perspectiva más moderna de la tafonomía, en el libro de Fernández Jalbo y Peter Andrews, que les voy a subir al aula virtual, si capaz que ya lo vieron, pero esta visión también la vienen proponiendo Benesmeyer y Kidwell y otros investigadores y tafónomos en las últimas décadas. Fíjense en este gráfico la diferencia, no hay una pérdida de información o la colección no se ve como algo mucho más chiquito que la comunidad viva, o sea, no es esa visión pesimista de perdimos información, sino que sí, obviamente, que entre un pasaje y otro, desde la comunidad viva, el conjunto muerto, la acumulación ósea, la fosilización de esa acumulación ósea y el conjunto recuperado y la colección, obviamente que ocurren un montón de procesos y modificaciones de los elementos óseos, en este caso, que nos hacen perder alguna información, pero también nos hacen ganar otra información,
que tiene que ver con el contexto de depositación, con los agentes que estuvieron formando parte del ecosistema en donde está depositado nuestro conjunto zooarqueológico, por poner algunos ejemplos. ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí, porque no tienen forma de decírmelo ahora, así que espero que se entienda. Pero bueno. Bueno, la tafonomía trabaja con el principio de uniformismo y el actualismo también. Ahora vamos a ver bien qué es. El principio de uniformismo viene de la geología, fíjense cómo tomamos herramientas todo el tiempo de otras ciencias, ¿no? Y fue definido por Charles Lyell por primera vez en su libro Principios de Geología, en donde se plantea, con este principio de uniformismo, es que los procesos que operan hoy para modificar la superficie de la Tierra son los mismos que operaron en el pasado. Esto lo deben haber visto en Geología General, espero. Y el principio de actualismo es que la observación de procesos en el presente sirven para establecer relaciones causales entre procesos y patrones. ¿Sí? Porque si nos basamos en el principio de uniformismo, podemos hoy observar las mismas relaciones de causa y efecto que ocurrieron en el pasado. Bien, entonces, los estudios actualísticos en arqueología, en paleontología, en las ciencias históricas en general, en donde no podemos ver directamente el proceso completo, nos echamos mano a los estudios actualísticos que sirven para plantear generalizaciones que se transforman en nuestras herramientas para interpretar el registro fósil. Vamos a ver un poco qué es esto. Y utilizamos el razonamiento analógico, que no es lo mismo que hacer analogías directas, pero todos estos principios y pasos son los que utilizamos y realizamos para poder realizar inferencias, hipótesis y tratar de usar la mayor cantidad de líneas de evidencia posible para contrastar esas hipótesis. Dentro de esas líneas de evidencia, que tienen que ser arqueológicas, para poder contrastarlas, realizamos muchas veces estudios actualísticos que nos sirven para generar patrones observables en el registro arqueológico. Bien, el trabajo de Marian del 95 que tiene en el programa, en realidad, que se llama Of Taphonomy and Zooarchaeology, en realidad es una reseña al libro Vertebrate Taphonomy, ¿sí?